Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Rockeando. Finalmente llegaron a la lista de lo mejor del año ya pasado, del año 2021. Me atrasé un poco, pero por fin llegaron. Antes que nada, pues aprovecho para desearles un feliz año. Ojalá el año pasado haya sido bueno para todos y que el que viene sea aún mejor. Muy lleno de rock, por supuesto. Así que bueno, para conmemorar esto, obviamente les traigo la lista, como es normal, en creadores de contenido que hablan de música, en plataformas que hablan de música, la lista de los mejores discos del año. En este caso les traeré la primera lista, en este video es la primera porque haré dos, en la que mencionaré cuáles fueron mis discos favoritos, los discos más destacados dentro de los mundos del rock y del metal. Es la lista más importante, probablemente la más relevante por el objetivo del canal y por aquello de lo que se trata el canal, pero adicionalmente haré otra lista, igual que hice el año pasado, un poquito más compacta, un poquito más concisa sobre mis discos favoritos por fuera de los mundos del rock y del metal. Así que estén atentos a esa también. Y adicionalmente hice algo más, un bonus track en relación a lo que hice hace un año. Les dejo en la descripción una playlist que hice con mucho amor sobre mis canciones favoritas del año. Entonces ahí podrán revisar varias de mis canciones favoritas del año, incluyendo canciones, muchas de ellas de discos que no van a estar ni en esta lista ni en la próxima que publicaré en unos días. No tiene ningún orden en particular, así como ascendente o descendente en relación a cuánto me gustaron, pero sí intenté más o menos, aunque es una lista bastante larga, que quedara como, que se escuchara como fluida, por si le quieren prestar atención, que se escuchara como si fuese casi que un disco, digamos, con una buena sucesión de canciones, muy variada, muchos géneros me parece a mí. Yo estoy muy satisfecho con ello y pues está el link de Tidal, también la repliqué en Spotify y al momento de grabar el video creo que la voy a replicar también en YouTube, pero no lo sé. De todas maneras, ahí está, la hice con mucho amor. Prestenle atención si así gustan y a lo mejor también descubren otros discos que no estarán en estas listas, pero que igual tuvieron cosas destacadas como las canciones que pertenecen a esa playlist. Y por último, también les debo decir que les dejaré un link para que tengan acceso a una imagen a una imagen del Topster o del collage de todos mis discos favoritos, los de esta lista y los de la siguiente, o sea, juntos y puestos en orden. O sea, que los ordené como si de ambas listas hiciera una sola y quedara en el orden en que más me gustaron. Pero para obviamente no hacerles spoiler de la próxima lista que voy a hacer, esa imagen, ese link no estará publicado sino hasta que ambos videos, ambas listas estén publicadas en el canal. Así que si están viendo este video antes de que salga publicada la segunda lista, todavía no estará, pero si lo ven después, sí estará, al igual que estará en aquella lista. Y nunca sobra decir, aunque no debería hacerlo, pero siempre es mejor advertirlo, esta es una lista personal, estos son mis discos favoritos dentro del mundo del rock y del metal. Una lista de 30, inicialmente le iba a hacer de 20 así como hace un año, pero sencillamente me parecía criminal dejar ciertos discos por fuera y aún así dejé muchos discos muy buenos por fuera. Así que si creen que debió haber estado algún disco que no está en esta lista, es probablemente o porque no lo logré escuchar, y créanme que me tocó dejar muchas cosas por fuera si no hubiera terminado haciendo estas listas en julio, o sencillamente porque no me gustaron al nivel de estos discos que mencionaré acá. Así que sin más preámbulos, démosle inicio. Son 30 discos, estos son mis 30 discos favoritos dentro de los mundos del rock y del metal. Empezando con el número 30, tengo al disco debut de la banda Cryptosis. El disco se llama Bionic Swarm. Cuando en los 80s eras un metalero y un nerd musical al mismo tiempo, definitivamente hacías technical thrash metal, el género más propositivo dentro del metal ochentero para mí, sin ninguna duda. La chispa se apagó rápido igual, pero en los últimos años han habido varias bandas que han recogido ese testigo y le han dado una nueva vida, y creo que Cryptosis, hace lo suyo acá con su disco debut. Un trabajo enérgico y explosivo, claramente técnico, pues es technical thrash metal, pero sin perder el dinamismo y el filo de un buen disco de thrash en general. Un disco que suena a la vez futurista temáticamente, pero anclado en la producción y en recursos del presente. Yo creo que todo aquel que guste del thrash metal, del mundo en general del thrash metal, no puede pasar por alto este disco, divertido y demandante a partes iguales. En la posición número 29, para mí estaría el disco Unmaker de la banda danesa LLNN o LLNN.
Una de las tesis que he intentado mantener en este canal a lo largo de su historia en varios videos es que el sludge metal debe considerarse como parte íntegra dentro de la familia del metal extremo. Y yo creo que discos como este confirman esa tesis. Unmaker es un sludge metal de la estirpe más salvaje, música intensa, lenta en este caso, muchas veces rayando en el atmospheric sludge metal, con un peso brutal, gritos desquiciados a la post-hardcore y un carácter industrial que le suman una pesadez adicional al disco, haciéndolo no solo crudo y ponzoñoso como el sludge, sino además opresivo y demente. Si quieren sufrir un rato, en el buen sentido de la palabra, definitivamente deben escuchar este disco. Continuando en la posición número 28, tengo al más reciente lanzamiento de la banda Maybe She Will, titulado No Feeling Is Final. Las texturas y detalles que Maybe She Will nos presenta en este disco son preciosas. Post-rock con un sentido cinemático brillante, interesante y bien estructurado. No son canciones tan largas como tiende a ser dentro del género, pero en el poco tiempo que las componen son capaces de presentar cada uno de esos crescendos y el juego con la intensidad propios del género del post-rock, en medio de paisajes sonoros evocativos a la vez que turbulentos emocionalmente. Yo creo que estando en la disposición correcta, este disco te abraza y te acaricia. En una lista en la que no alcanzó a estar Godspeed You Black Emperor, su último disco, Dios, cómo me dolió dejar ese disco por fuera, Maybe She Will cumple con la cuota de post-rock, uno de mis géneros favoritos. Continuando en la posición número 27, para mí estaría Companion de la banda Skepticism. El doom metal se caracteriza por ser el género dentro del metal que más explora la lentitud como concepto fundamental, y en su familia el funeral doom metal fue el género que llevó hasta las últimas consecuencias esa premisa, siendo Skepticism una de las bandas precursoras del subgénero. En este nuevo lanzamiento, Skepticism nos muestra cómo debe hacerse el género con maestría. Companion se compone de tracks mastodónticos que perpetúan la agonía de un alma sufriente hasta que le quita hasta el último aliento de vida. Los teclados son algo muy destacable a mi parecer, ya que le suman una aura tétrica y un sentido apocalíptico al disco y que se muestra fehacientemente, por ejemplo, en un tema como The March of the Four, uno de los mejores tracks del año para mí, lejos. Y si a eso se le suman el empleo de guturales profundas dentro de este disco, algo no tan visto dentro de la carrera de la banda, tenemos un cóctel exquisito del más puro funeral doom metal. El día que muera, quiero que pongan en mi velorio Skepticism. Continuando en la posición número 26, tengo el disco Tales of Other Time de la banda Stormkeep. El black metal melódico conjuga lo crudo del black metal tradicional con el preciosismo de un buen riff que a su vez es atrapante e inmediato. Si a eso le sumamos la epicidad de los elementos sinfónicos y la frialdad y el misterio del dungeon synth, tenemos este disco. Estos americanos se mandaron un trabajo fantástico de melodic black metal. Fantástico tanto por lo bueno que está, como también por lo fantasioso y por lo épico que llega a ser. Recoge lo mejor y de los mejores del género y creo yo que para hacer solo un debut, un mar de posibilidades se les abre. Espero estar ahí para seguir la marea. Mientras tanto, metal satánico para el pueblo. Presten atención. En la posición número 25 para mí estaría el más reciente lanzamiento de la banda Kayo Dot, la legendaria banda Kayo Dot, titulado Must Grew on the Swords and Plowshares Alike. Un nombre un poco largo. 20 años lleva Kayo Dot demostrando que el metal, cuando se usa y cuando lo usan, está hecho para ser deshecho. Para construirlo desde abajo. Fusionándolo y deconstruyéndolo. A veces con mejores resultados que otros, sí, pero siempre mostrando ese espíritu. Y yo creo que en este nuevo álbum, sin ser el más loco y ecléctico de su carrera, porque hay algunos que son aún más aventurados, creo yo que confirma el espíritu exploratorio de la banda, pues presenta un avant-garde metal complejo a la vez que es bastante sereno. Este disco es atrapante y misterioso y tiene cuotas de experimentación al por mayor, pero su oscuridad y sobriedad lo hace ser una escucha hasta relajada, aunque sin duda envolvente. Para que sepan qué es experimentar con clase,
escuchen este disco. Avanzando a la posición número 24, para mí estaría el disco Trisagion, no sé si lo pronuncié bien, de la banda Ethereal Shroud. Regresamos a lo más profundo del Averno para volver a hablar de black metal. Esta vez, ya terminando el año, Ethereal Shroud sacó uno de los mejores discos dentro del género del atmospheric black metal. Un trabajo de solo 3 canciones extremadamente largas, pero que como tal no escatiman en destilar black metal denso, frío y apocalíptico, casi abstracto por momentos, con incursiones en pasajes más lentos, doomies, pasajes medio doomies. Trisagion es una obra completa y concisa de black metal atronador, pero muy dinámico y ambiental. Sí, puede que a veces se sienta que las canciones como que alcanzan un final lógico y aún así se extienden más, pero créanme, cada segundo está justificado. En la posición número 23 para mí está una de mis bandas amadas, Leprous, con su último lanzamiento, Aphelion. Cuando Leprous publica un nuevo disco, mi mundo se paraliza, por lo que el hype era real, gente. Especialmente porque venían de un disco que no me pareció del todo acertado, a pesar de sus virtudes, que las tenía y lo que intentaron hacer. Pero con Aphelion, Leprous confecciona un disco muy apasionado de rock progresivo, épico y sinfónico como ninguno en su carrera, y con las influencias del art rock adquiridas en su disco anterior, Pitfalls. La esencia de la banda está intacta, su música creativa y dinámica, con coros extremadamente accesibles que se conjugan perfectamente, sabrá Dios cómo, con arreglos muy sofisticados musical y vocalmente, más el agregado fantástico del mejor y más pasional vocalista del universo, Einar Solberg. Sencillamente es música hecha para mí, ¿qué les puedo decir? Y aunque su pico creativo se retrotrae 2 o 3 discos atrás, y qué pico, la verdad es que nos entregan un disco nuevamente extremadamente sólido. Si son suscriptores de Rockeando y no han escuchado a Leprous, no sé qué están esperando, la verdad, es obligatorio. Pero créanme, no se van a arrepentir y me lo van a agradecer. Avanzando a la posición número 22, tengo para mí el disco colaborativo entre Converge y Chelsea Wolfe titulado Blood Moon One. En un mundo en el que las bandas se duermen en sus laureles después de pasar por su época más creativa, da placer que existan bandas como Converge, que no solo se mantienen muy sólidos después de casi 30 años de carrera, sino que además ya en sus 50 probablemente, que están sus integrantes, deciden emprender un proyecto tan osado como sacar un disco colaborativo con la diosa gótica Chelsea Wolfe, salirse de su zona de confort y hacerlo también. En Blood Moon incursionan en los mundos del atmospheric sludge metal, pero con pasajes que también tocan el metal gótico. Está Chelsea Wolfe, por favor, e incluso el doom en muchas partes cuando se hacen más lentos. Gran trabajo, pasional y melódico, oscuro y misterioso por momentos, pero muy atractivo e inmediato también. Solo le pido a la vida que existan más bandas como Converge. Mis respetos. En la posición número 21 tengo al disco Meso de la banda Project Mishram. Desde la India tenemos un trabajo excéntrico y muy particular, en el que el país y la cultura digamos que transfieren su influencia a la música. Meso es un disco esencialmente de metal progresivo y sí, está muy occidentalizado al incorporar por ejemplo elementos y una gran influencia del djent, pero lo particular de este disco para mí es la incorporación de elementos culturales autóctonos. No solo el empleo ocasional de instrumentación extra propia de allá, propia de la cultura de la que precede claramente, sino incluso el canto, la forma de cantar, no solamente la dicción, sino la forma de cantar y el lenguaje es muy propio de allá. Las técnicas vocales que se emplean en este disco no podrían haber venido de otro lugar que no fuera pues la India. Como disco de prog metal se defiende muy bien, pero como disco de prog metal con los elementos autóctonos culturales hindúes destaca aún más, muchísimo más. Sin duda vale la pena, así sea por curiosidad, denle una escuchada. Avanzando en la posición número 20, para mí está el disco debut, uno de los discos más hypeados, el disco debut de Squid Bright Green Field. Muchos se sorprenderán de que este disco no esté más arriba, y lo entiendo. El hype con el que llegó este disco para ser solo un disco debut fue grandísimo, y creo yo que con justa razón, porque Squid fue capaz de presentar en tan solo su primer disco
una reinterpretación muy interesante de los principios del art punk. Es sin duda art punk, un punk muy elegante, pero está acompañado de cuotas altas y sofisticadas de experimentación y de arreglos, tanto con instrumentación tradicional como con instrumentación extra y arreglos diversos en producción. Adicionalmente, las voces de este disco son pasionales y muy efervescentes a nivel emocional. Me encantó ese apartado, uno de mis discos favoritos del año en ese rubro. Sin duda un discazo que, de no ser por tanto disco buenísimo en el año, habría estado más alto en mi lista sin duda. Ahora, sabrá más de uno de ustedes que este disco se promocionó en un paquete con otras bandas del nuevo rock inglés, ¿no? Pues esperen a ver algunas de esas bandas más adelante en la lista. Squid es solo el abrebocas. En el número 19 para mí está el nuevo disco de la banda First Fragment, titulado, y me disculpo por la pronunciación francesa, Glorie Éternelle. Ni idea si lo pronuncié bien. Lo he dicho en más de una ocasión. Tengo una relación de amor-odio con el technical death metal post 2000, o sea, post Necrophagist. No con el tech death noventero, no, a ese déjenmelo quieto. Pero cuando aparecen bandas como First Fragment, Dios, recupero la esperanza. Incluso me hace pensar que he llegado a estar equivocado en esa afirmación. Es que este es un disco que grita technical death metal, sin duda es técnico, explosivo, sumamente complejo en ejecución, etc. Tiene todos los elementos que uno espera de un disco de technical death metal, claro. Pero la escritura de la canción de esta banda es tremendamente creativa, dinámica, atrapante, envolvente. Las líneas de bajo son exquisitas, fantásticas, además de lo técnicas obviamente. Pero una de las particularidades que más saca a esta banda y a este disco del montón es que incorporan elementos del flamenco a su música, algo muy peculiar, y lo hacen con una maestría desbordante, conjugando los elementos muy bien, los elementos tradicionales del technical death metal, más la incorporación de esos elementos del flamenco. Aún creo igual que pueden seguir profundizando en esa influencia, pero hasta acá, con Glorie Éternelle, tenemos entre manos un disco sumamente creativo, criminal si lo pasan por alto. En la posición número 18 para mí está el más reciente y segundo disco de la banda Unto Others, titulado Strength. Anteriormente conocidos como Idle Hands, ahora Unto Others está presentando una de las propuestas más interesantes dentro del metal gótico actual, que he visto que empieza nuevamente a cobrar vida por estos últimos años, cosa que me alegra. Claro, este es un trabajo también muy anclado dentro del heavy metal clásico, tiene mucho heavy metal clásico, pero un heavy metal cargado con la atmósfera, con una potencia emocional y con una melancolía envolventes. Es por eso que es tanto un disco de heavy metal como de gothic metal. Lo sombrío y lo tétrico de las voces me pareció conmovedor. Y también muestran una gran maestría en hacer canciones inmediatas y memorables. Está lleno de temazos este disco. Si tienen un yo en el fondo de su corazoncito, ese yo va a estar muy feliz de escuchar esto. No lo dejen abandonado. En la posición número 17, y este es uno de los discos más interesantes, está el disco Holoceno de la banda brasileña Papangu. Este puede ser el disco más único y especial de todos los que están en esta lista en términos de los géneros que combina. Estos chicos de Brasil publicaron un disco desbordante en creatividad. Combina el avant-garde metal, el sludge metal, tiene cosas muy de prog e incluso el Seúl, ese género derivado del rock progresivo y que probablemente fue inventado por la banda Magma. ¿Cuántas bandas hay hoy en día haciendo música con elementos de Seúl? Y más aún, combinándolo con los géneros que acabé de mencionar. Probablemente ninguna. Probablemente absolutamente ninguna. Y en ese sentido, este trabajo es tremendamente excéntrico, surreal, extraño y bastante complejo por momentos. Críptico en muchos puntos, pero nada exageradamente ininteligible o imposible de disfrutar. Un disco que definitivamente tiene un pie en el pasado por sus elementos de música más antigua, pero dos en el futuro. Y aunque es verdad, creo yo que pueden seguir puliendo un poco más ese mix de estilos, nada más por respeto a lo que están haciendo, por respeto a la creatividad, incluso por curiosidad, es algo que yo creo que debe ser escuchado, a lo cual se le debe prestar atención. Y es una banda a la que hay que seguirle el rastro de aquí en más, de aquí a lo que venga. Espero estar ahí para ver su progreso.
Por cierto, está lloviendo, si se escucha el sonido de la lluvia o incluso de truenos, sepan disculpar. Pero avanzando, en la posición número 16, para mí estaría el disco Henki de la colaboración entre Richard Dawson y Circle. Y hablando de colaboraciones, que ya mencionamos una anteriormente, la banda de prog rock Circle y el artista de folk Richard Dawson se juntaron para hacer un precioso trabajo de rock progresivo con art rock. En Henki, sin duda que vamos a recordar los momentos más clásicos del género que lo componen, ambos géneros de los 70 y una intersección que se dio mucho también en los 70, pero lo logran de presentar de una forma tan fidedigna, tan elaborada en lo musical y tan elocuente en lo conceptual, que de verdad crearon un trabajo que para mí es épico y expresivo, a pesar de lo aparentemente humilde que es en su construcción. La voz de Dawson es un absoluto terciopelo que recubre los oídos y la ejecución instrumental está a la altura de las exigencias del género. Un álbum complejo y poético, pero hermoso y sin duda atractivo. No me lo esperaba definitivamente. Avanzando a la posición número 15, ya llegando a la mitad de esta lista de mis 30 discos favoritos dentro del rock y del metal, tengo el más reciente lanzamiento de Found Limbs titulado Darwin Falls. Ya de por sí el mathcore es un género bastante potente y destructivo, por sí mismo muy interesante, pero ¿qué me dicen si a esa base de mathcore le agregamos la experimentación de un avant-garde metal, pasajes e interludios de dark ambient, mucho spoken word con un texto muy interesante y filosófico, e incluso elementos menores de jazz y de sludge metal? ¿Les suena? ¿Lo ven aventurado, difícil de conjugar, casi que imposible pero intrigante a la vez? Pues Found Limbs lo logró, y lo logró en un disco violentísimo, caótico y ruidoso, que igual respira y dispone los escenarios en los que ese caos tiene lugar. Podría haber sido un disco de pura caña y ataque, al más puro estilo del mejor mathcore, y sin embargo es muy inteligente en presentar dinámicas, interludios, sesiones instrumentales diversas, y como dije, mucho spoken word. A veces este disco parece un ritual de iniciación a algún culto malvado. ¿Y saben qué? Ya ingresé a su culto. Háganlo ustedes también. Escuchen el disco. En la posición número 14 tengo al disco Skin Show de la banda The Lion's Daughter. ¿Qué pensarían de un disco de sludge metal en el que los sintetizadores fueran muy determinantes? Pues existe una banda que hace eso y que lo ha hecho nuevamente muy bien por segundo disco consecutivo. The Lion's Daughter, la hija del león, tremendo nombre. El nuevo trabajo de esta banda es un álbum crudo como buen sludge, por supuesto, pero oscuro, denso y tétrico a cuotas iguales. También es muy proggy, muy proguero en muchos puntos, cosa que no habían explotado mucho a lo largo de su carrera, y es complementado por coros muy atractivos que definitivamente no se desperdician, cosa también muy novedosa dentro de su carrera. En suma, es un sludge metal con toques progueros, pero nada que recuerde a Mastodon, por ejemplo, sino un sludge más concreto, aderezado por esas líneas de sintetizador bien oscuras y atmosféricas, que no representan solo interludios o están ahí para hacer transiciones nada más, no, sino que hacen parte integral de la música, a veces incluso en algunos puntos más que la guitarra. En suma, es un sludge proguero, industrial y muy oscuro. Eso es este disco, sin duda único, absolutamente recomendado. En la posición número 13 tengo el disco Crawler de la banda ya para estas alturas muy reconocida Idols. Idols se está convirtiendo poco a poco en una leyenda nueva del punk, o al menos en un exponente importantísimo de nuestros tiempos. Y aunque este nuevo disco de ellos no se está viendo por los críticos y fans a la altura de los dos primeros ya clásicos a esta altura, me parece a mi modo de ver, están tomando un camino muy interesante y muy comprometido a la vez. Sí, fui del tipo de personas que disfrutó muchísimo Crawler, ¿qué les puedo decir? El grado de autoconciencia y de reflexión personal que tiene Joe Talbot en este disco es intrigante. Y el post-punk sombrío e igual por muchos puntos incendiario me cautivó sencillamente desde el primer momento. Sigue siendo un disco con el sello de Idols, sí, y por momentos es muy ruidoso y explosivo, sobre todo en la producción, cosa que también me encantó, esos pequeños elementos, influencias del noise rock. Pero es un disco que pone de manifiesto a un individuo alienado de su propio ser,
pero muestra que esto es a su vez una condición para la plena conciencia. Por todo eso, me monté en el tren de Crowder. Los invito a que se monten también. En la posición número 12, cada vez ascendemos más, tengo el más reciente disco de la banda So Hideous titulado None But a Pure Heart Can Sing. Es increíble, o por lo menos curioso, que este disco esté tan arriba en mi lista y sin embargo sea por lejos, por mucho, el disco que más me frustró de todos los que están en esta lista. ¿Qué pasa? Este es un disco en su centro de screamo con post-metal, pero en su periferia es muchas cosas más. Tiene elementos sinfónicos, experimentales, black metaleros y un etcétera bastante largo. Su ambición es desbordante y mientras dura logra canalizar esa ambición en canciones coherentes y compactas. Cosa sorprendente, la verdad, y que pocos logran. Pero un disco tan propositivo y tan ambicioso que dura tan solo 32 minutos, no sé, no creo que se defienda del todo bien como álbum. Pero hay que ser claros, son 32 minutos absolutamente gloriosos, pero con tantos elementos, creo que la fórmula se pudo haber ampliado, pudo haber sido ampliada y pues, se pudo haber profundizado muchísimo más. Lo pongo en estos términos: si este disco tuviese 10 o 15 minutos más bien incorporados, fácilmente pudo haber sido mi disco del año. Por lo pronto, no se pueden perder esto. Media hora que nunca van a olvidar. En la posición número 11 tengo el más reciente disco de la banda Devil Sold His Soul titulado Lost. Cuando el post-hardcore logra ser emocional y conservar el filo que caracteriza su propuesta, suele ser cuando más disfruto el género, la verdad. Y pareciera que Devil Sold His Soul me leyó el pensamiento e hizo un disco exactamente para mí. Reconozco que apenas descubro a la banda con este disco, pero madre mía, qué manera de iniciarme en su música. Porque Lost es verdaderamente un viaje emocional que reflexiona conscientemente en muchos puntos, pero que también expresa visceralmente su emocionalidad. Las dinámicas vocales ayudan mucho a esto, pues a partes iguales se grita y se canta limpio, al igual que el apartado instrumental también contribuye mucho a esto. Porque cuando quiere expresar melancolía lo hace y emplazan las canciones para que esto sea expresado, pero cuando se quiere ser rabioso se hace, y lo es también este disco, porque en muchos puntos este disco es pesado, pesadísimo. Acá hay influencias del post-metal a mi modo de ver, por ejemplo, porque en muchos puntos se rifea y se rifea fuerte. Un viaje emocional como pocos, ojalá acepten ese viaje ustedes también. Y llegamos al top 10, ya estamos cada vez más acercándonos a la parte alta de la lista y a partir de acá me detendré un poquito más en la descripción de los discos porque valen la pena. Y en la posición 10, para iniciar con esta parte alta de la lista, tengo el disco Hard de la banda Dordeduj. No sé si lo pronuncié bien. El prog metal, el metal progresivo, es un género con muchos matices y especificidades de banda a banda. A veces es un género difícil de aglutinar, pero si hay algo que conecta a las bandas que lo componen es el interés que tienen todas ellas por hacer música ambiciosa y sofisticada e incluso muchas veces incorporar elementos de géneros afuerinos, ya que digamos el prog es un género que se presta mucho para ello. Dordeduj es una de esas bandas que quiere entrar en esa discusión dentro del prog metal, y en Hard, a mi modo de ver, nos deleitan con un metal progresivo muy atmosférico que tiene reminiscencias a lo que hace una banda como Disillusion, incluso en algunos puntos, ¿por qué no?, a una banda como Neoli Viscaris. A veces también llega a tener la epicidad y la oscuridad de un Enslaved o de un Boknagar. Después de todo, esta banda venía de hacer un primer disco, porque ese es el segundo, venía de hacer un primer disco mucho más anclado en el black metal. Pero a esta base prog, muy poco masturbatoria como mucho prog y más paciente, se le incorporan esos elementos folclóricos de su cultura, la cultura romana. Además de mucha sofisticación musical, no tanto en la ejecución como les decía, sino más en la composición y en el establecimiento de paisajes sonoros que te envuelven y te hipnotizan. Este trabajo tiene muchas capas y texturas que lo convierten en un disco por momentos psicodélico, introspectivo, sombrío y misterioso. Yo creo que la barrera del lenguaje, porque cantan en su lengua, no es un problema, ya que simplemente la música te lleva en un viaje, uno en el que sabes dónde comienzas, pero no sabes dónde terminas, ni por qué caminos te está llevando. Un absoluto discazo de prog metal a mi parecer,
Uno para no dejar pasar. Fans del género, ¿qué están esperando para escuchar esto? En la posición número 9 está la banda Frontier para mí con su más reciente lanzamiento Oxidized. Existen bandas que parece que solo tienen una misión en la vida: darte la experiencia más extrema posible. Y en eso Frontier se llevan al menos la medalla de plata, si no es que directamente la de oro. Oxidized es madcore del más salvaje, ruidoso, caótico y furioso. 50 minutos de una pared de sonido en la que te lanzan puñetazos de todas partes y no sabes ni de dónde proceden ni cómo pararlos. Ahora bien, ese madcore ultra extremo que presentan en Oxidized ya lo había presentado la banda en anteriores trabajos, por lo que el reto para este nuevo disco era darle una vuelta de tuerca a ese sonido para que representara cierta novedad, y lo hicieron, porque Oxidized es un disco con muchos más arreglos en producción, en algunos puntos con una aproximación sonida muy propia del glitch, de manera que a veces las capas instrumentales o las capas de sonidos sintéticos se descomponen, se desintegran para volverse a integrar y van y vienen como si tuvieran vida propia. De manera que la extremidad del disco, que la hay y al por mayor, está muy bien integrada a las dinámicas y a los vaivenes de una muy buena producción, permitiéndonos en muchos puntos respirar un poco, nada más para recuperar el aliento y prepararnos para volver a recibir una nueva patada en las bolas. El disco más pesado y caótico en esta lista, escúchenlo, no volverán a ser los mismos después de hacerlo. En la posición número 8 para mí está Debonair de Horsey. Horsey quedó, digamos, un poco relegada en la promoción o en la puesta en el mundo público de estas llamadas nuevas bandas del rock británico, sobre todo por las tres principales, una de las cuales ya fue mencionada, que fue Squid, pero no fue por falta de calidad, sino por motivos exógenos, diría yo, porque Debonair, no sé si lo pronuncio bien, es un disco fantástico. Su musicalidad es excéntrica, impresionista, pero al mismo tiempo es bastante melódica en muchos puntos y pasa por ser incluso un disco en muchos aspectos divertido. Hay temas en los que se siente un trabajo, digamos, jovial y juvenil, pero con una instrumentación exquisita y unas vocales expresivas, ardientes y atrapantes. Este es un disco principalmente de art rock que cuando quiere ser ruidoso lo es, porque es ecléctico y no temen ser diverso en el tracklist. Todas las canciones de este disco a mi parecer se sostienen individualmente, al mismo tiempo que conserva un espíritu, digamos, estrafalario en todo su desarrollo. Por momentos es punkero, bebe algo del jazz y del post-punk, y todo eso en escasos 34 minutos. Una joya no tan comentada de las nuevas bandas del rock británico, pero una que pueda estar a la altura de sus mejores exponentes, a mi parecer. Y si esto no es suficiente para venderles el disco, pues no sé qué más puede serlo. Avanzando a la posición número 7, para mí está el disco Beautiful Ghosts de la banda Unrequited. Man, cuando la música habla por sí misma, sobran las palabras. El último disco de Unrequited cumple a cabalidad esta afirmación, porque es un black gaze con post-metal casi instrumental, y digo casi porque hay algunos gritos aquí y allá, pero nada de texto como tal, sencillamente glorioso. Si tuviera que describir este álbum en una sola palabra, sería trascendente. Este es un disco épico, tan pasional y tan sublime que se siente básicamente trascendente, porque a esa base de black gaze con post-metal que mencionaba, lo acompañan con arreglos sinfónicos preciosos que no solo embellecen la mezcla muchísimo, sino que le dan como un espíritu, una vida adicional impecable. Siento que este es un disco muy romántico sin decir ni una palabra. Sus atmósferas son evocativas y los crescendos culminan en éxtasis muy explosivos emocionalmente. Es un álbum que te toca el alma sin hablarte, sino solo por sentirlo. Absolutamente conmovedor, melancólico, pero muy esperanzador también a la vez. Y es que yo no sé la verdad cómo más podría caracterizar un disco que, estando dentro de la familia del black metal, sea así de pasional y sea así de evocativo, casi que amerita las lágrimas este trabajo. Totalmente recomendado, un viaje emocional como pocos este año que tuve escuchando música. Simplemente preparen el mood para escuchar el disco y déjense llevar. En la posición número 6 para mí está el disco Cavalcade de la banda Black Midi.
Este pudo haber sido el disco más anticipado dentro del mundo del rock durante todo este año que pasó. Y es que su disco anterior y el que fue su debut, Schlagenheim, fue una patada en el tablero como pocas veces ha ocurrido dentro del rock en los últimos años. Su amalgama de géneros diversos, desde el math rock al rock experimental, pasando por el noise rock y el post-hardcore, fue preciso y muy gratificante, sobre todo para los oídos más aventurados. Con Cavalcade, sin embargo, hicieron algo increíble, dificilísimo de lograr a mi parecer, y fue recoger todo ese ímpetu experimental del primer disco, todo ese espíritu exploratorio del primer álbum y aplicarlo a un contexto radicalmente diferente, el avant prog. El avant prog siendo ese género derivado del rock progresivo, pero que exacerba sus aspectos más experimentales. No creo que muchas bandas estén haciendo avant prog hoy en día, los reto a que busquen, y si las hay, dudo que sea un avant prog tan preciso, tan conciso y tan bien hecho como el que presentan estos nuevamente ingleses en Cavalcade. La creatividad de este disco está desbordada, la instrumentación es caótica, compleja y abstracta, las líneas de batería son bastante sobresalientes y creativas, uno de mis bateristas favoritos a esta altura ya. Los arreglos en instrumentación extra, sobre todo en vientos, se integran perfectamente a la plétora de recursos de los demás instrumentos. Y de todas maneras, el disco tiene temas más melódicos y agradables que no lo hacen ser un disco como ininteligible o extremadamente denso, ni mucho menos. Logra ser atractivo, sobre todo también por esas vocales tan pasionales. En fin, dentro de lo maniático y críptico que es este álbum por momentos, también es capaz de tener un valor de repetición muy fácilmente, especialmente por esas canciones que están en el centro del disco. Definitivamente un disco creativo a raudales. Y aún así, pese a lo grandioso, a lo genial que fue este lanzamiento, no fue mi disco favorito de las bandas inglesas. Esperen un poco más y a lo mejor se encuentran con otro. En la posición número 5, para mí está Glow On de Turnstile. No creo que nadie haya visto venir este cambio de sonido dentro de la música de Turnstile, porque venir de ser una banda que hacía un hardcore punk muy directo, salvaje, un New York hardcore, a hacer esto, creo que todos perdimos nuestras apuestas, nos tomaron, nos pillaron con la guardia baja. Y aunque me parece absolutamente exagerado sostener hoy que Turnstile esté inventando un nuevo género, el llamado Dream Punk, lo cierto es que el reconocimiento que ha tenido Glow On está definitivamente justificado. Glow On te sube el ánimo, te saca una sonrisa, al mismo tiempo que te inspira furia y la libera. Este es un trabajo de post-hardcore con vocales tremendamente pasionales y efervescentes. Es concreto e inmediato, pero a la vez tiene sus pasajes y arreglos más ambientales influenciados por el Dream Pop, que le dan un calor al disco que te envuelve y como que te reactiva espiritualmente. De ahí el presunto nuevo género Dream Punk. No obstante, esos arreglos ambientales no están provistos tanto como por sonidos hechos en producción o con sintetizadores, aunque los hay también por puntos, sino más que todo por la forma misma en la que están producidas las guitarras y la voz, que se sienten cálidas y con mucho sustento. Ahora bien, el disco también es pesado. De hecho, hay momentos en los que las guitarras rifean y rifean fuerte. Para mí este es un disco que tiene influencias del metal alternativo, y eso sin mencionar que es un disco lleno de himnos, porque aquí nos encontramos temazo tras temazo tras temazo tras temazo. No hay absoluto pierde en ese sentido tampoco. Solo el tiempo dirá si este disco ayuda a crear las condiciones para el establecimiento de un nuevo género. Eso no lo sé. Pero lo que sí sé es que este disco te puede levantar el ánimo, y si no lo hace es porque tienes un corazón de piedra, básicamente. No veo otra razón. Diviértanse. En la posición número 4, y ya me está dando ansiedad llegar a la cima, ya estamos próximos, pero créanme que ya en este punto no hay sino discos absolutamente sorprendentes. En la posición número 4 entonces, para mí está el más reciente disco de la banda, no recuerdo si es francesa o de Bélgica, en todo caso es de habla francesa, Plebeian Grandstand, con su disco Rien ne suffit. Absolutas disculpas por esta pronunciación. De muchas cosas se puede acusar al black metal, pero de que no se ha reinventado década a década no es una de ellas. Y es que esta última década ha dado paso a lo que hoy en día entendemos ya como avant-garde black metal, donde el black metal diluye su ortodoxia para hacerse mucho más experimental y aventurado. Y en ese mundo, Plebeian Grandstand acaba de subirse al trono, enterrar su bandera triunfal y decir: aquí estoy yo. Rien ne suffit es una puta locura de disco.
Porque es que lo peculiar y extraordinario de este disco son los elementos que incorpora de la música noise y del power electronics, géneros que por sí mismos son abrasivos, crudos y salvajes, pero ya cuando están puestos en un disco de black metal poco convencional, que además no solo tiene voces harsh, sino gritos absolutamente desquiciados, la faena está completa. Qué experiencia tan extraordinaria enfrentarse a un disco que te reta tanto al oído con su plétora de ruido, disonancia y caos, y que a la vez es tan gratificante como obra completa. Porque este disco, a mi parecer, está impecablemente compuesto como obra. Las dinámicas pagan, los fragmentos más tradicionales no escatiman y se presentan en los momentos justos, y las cuotas de experimentación sonora complementan muy bien al caos de la instrumentación. Los interludios crean el momentum adecuado. En fin, el álbum tiene como un sentido de urgencia, de ansiedad y hasta cierto punto como de agonía, especialmente cuando llegan esos interludios de noise que te mantienen como todo el tiempo al borde de la silla, expectante para ver lo siguiente que puede pasar. Qué feliz estoy de vivir en una época en la que el black metal y el death metal se están expandiendo a estos horizontes. Invitados están a ser parte de la vanguardia y a experimentar este disco que definitivamente no los dejará indiferentes porque es un disco único. Muchas gracias a El Chat por haberme recomendado este trabajo, por recomendaciones como estas, que vale la pena hablar de música en YouTube, la verdad. Es un disco extraordinario, literalmente. Acaben de ver este video y vayan a escucharlo, es una orden. Llegamos al top 3, llegamos a la cima, medalla de bronce, de plata y de oro. Y en la posición número 3 para mí está así es, Black Country New Road con su disco For the First Time. Así es, gente, mi disco favorito de las nuevas bandas inglesas fue el de Black Country New Road. Es que cómo no amar un disco tan inmaculadamente construido y con tanta diversidad instrumental y sonora. Este colectivo, porque es un colectivo, son como 8 personas que lo componen, decidió embarcarse en aguas que tocan el post-rock, el rock experimental e incluso el art rock para traernos una marea de creatividad desbordada. En For the First Time nos encontramos multiplicidad de instrumentales y sonidos que se van apilando y superponiendo, cual si fueran un edificio que cimenta sus bases firmemente para posteriormente elaborar los pisos cada vez más elevados pero sustentados de manera correcta. La delicadeza con la cual cada línea instrumental, guitarra, bajo, batería, vientos, etc. es agregada y posicionada demuestra que cada parte justifica su existencia en la medida en la que contribuye a la creación del todo. Porque las partes componen el todo, ciertamente, pero a su vez el todo es más que la suma de las partes. Porque el chiste de cada una de las capas instrumentales que componen el disco es la forma en la que le van dando vida poco a poco, paulatinamente a cada una de las canciones. Esa forma de componer del post-rock, el agregado paulatino y paciente de líneas instrumentales, puesta en un contexto de una música tan experimental y ambiciosa, lleva este disco para mí a otro nivel. Adicionalmente, en lo compacto que es y en las pocas canciones que tiene, también presenta momentos más inmediatos y atractivos, con líneas melódicas, con líneas vocales bastante expresivas. Y es que me sorprende que con escasos 40 minutos que componen este disco, el trabajo sea capaz de decir tanto, Black Country sea capaz de presentar tantas cosas, que sea tan conciso pero tan grandioso al mismo tiempo. Uno de los mejores discos del rock reciente, sin duda. Si no les ha llegado el hype, habrán vivido debajo de una piedra este tiempo, pues entonces salgan de esa piedra y vayan a escuchar a Black Country New Road. Y pasando a la banda el disco que para mí se lleva la medalla de plata, un disco único en su especie también, un disco que representó toda una experiencia el haberlo escuchado. Y estoy hablando de Succumb, de la banda española Altarash. A veces creo que voy a ir al infierno al morir, y la verdad cuando escucho Altarash me imagino que así debe sonar el infierno y así se debe sentir allá abajo, porque Succumb es un disco tan demencial, tan enfermo, tan pero tan maniático que te intoxica el alma y te succiona la vida.
Rate Your Music lo describe como una mezcla entre black metal y death metal, pero es una etiqueta muy injusta, porque está poniendo este disco en la misma liga que un Behemoth o un Belphegor, y este disco es muy diferente. Es, yo creo, que un heredero del sonido de Portal, pero exacerbado a mi parecer. Tampoco llega a la experimentación de un avant-garde death metal, por ejemplo, sino que es simplemente un death metal ultra oscurecido, supremamente ominoso, denso y maligno. Cada vez van apareciendo más bandas así, tal vez se puede pensar ahora en una nueva categoría, en un nuevo género para ellas. Y este disco de Altarac se presenta como lejos, una de las expresiones más desarrolladas dentro de ese mundo. Este disco es tan infernal, tan maniático, tan destructivo y tan extenso a la vez, 1 hora de duración, que es verdaderamente difícil sobrevivir a su escucha. No salís ileso, definitivamente. Es 1 hora de una pared de sonido oscura, putrefacta, mórbida y ponzoñosa, que resignifica, a mi parecer, el sentido de la palabra brutal. Es tan brutal este disco que para mí hace ver a Portal casi como una banda de heavy metal clásico, como una banda de metal comercial. Las guitarras son ininteligibles, pero con justicia y dándole, digamos, el aura maligna que amerita el disco. Son como una bola de puro ruido salvaje. Y la voz, Dios mío, la voz, son los mismísimos lamentos del demonio lo que se escuchan acá. Es de las voces más demenciales que he escuchado en la vida, si no es la que más. Y como si todo esto fuera poco, se atreven a terminar el disco con una canción de 20 minutos que es una marcha fúnebre de drum metal lento y brutal. Es una muerte agónica el final de esto. Es que no solo te dan una paliza tremenda, sino que te dejan malherido en el suelo mientras agonizas lentamente en esa canción final hasta que das el último aliento y tu vida se extingue. Escuchen este disco a ver si no se mueren en el intento y me lo hacen saber. Pero con lo impresionante que fue este disco, a mi parecer, y por muy poquito, no logró estar a la altura del que para mí fue el mejor disco del año dentro de los mundos del rock y del metal. Y ese disco, el que para mí está en el número 1, mi disco favorito dentro del rock y del metal, fue, redoble de tambores, así es, Colors 2 de Between the Buried and Me. ¿Cómo me enganchó este disco desde el primerísimo momento que lo escuché? Recuerdo haberlo escuchado por primera vez y haber conversado con el profe Rayado, con Raimundo, que también recién lo había escuchado por primera vez, y preguntarnos si acaso era incluso el mejor disco de la carrera de Between the Buried and Me. Así de harto nos impactó, así de tremendo fue esa primera escucha, y un sentimiento que creo que pervivió durante las múltiples escuchas que le di. Al principio su tamaño me asustó, porque es un disco larguísimo, pero cada maldito segundo valió la pena. Los maestros del metalcore progresivo vienen con un trabajo que, si bien, y alguien podría decir esto con justicia, no presentan nada muy novedoso en relación a la ya su extensa y legendaria discografía, creo que tiene este disco una virtud fundamental. Recoge lo mejor de su estilo, no solo del Colors original, que es el disco que obviamente al cual hacen referencia, sino que recogen todo lo que ha hecho grandiosa la banda, todo lo mejor del estilo, de su estilo, pero con un formato extremadamente conciso. Y es curioso decir esto, decir que es conciso, porque el disco dura 78 minutos. Y uno podría decir, ¿cómo es posible que un disco conciso dure 78 minutos? Pero es que son 78 minutos en el que te tiran toda la carrocería de inmediato. Colors 2 es un disco tremendamente denso, progresivo, complejo, pero muy musical, con unas líneas vocales, sobre todo las limpias, extraordinarias, de las mejores en la carrera de la banda. Son cautivantes y expresivas, muy melódicas también cuando tienen que serlo, bastante coreables en muchos puntos, y absolutamente todos los elementos de la banda resaltan todo el tiempo, desde guitarras angulares bien armonizadas y creativas hasta líneas rítmicas profundamente intrincadas y propositivas, pasando por teclados que no solo
no solo solean o dan atmósfera, no se relegan a eso, sino que además experimentan también y exploran sonoridades. Y otra razón por la cual me parece un disco muy conciso es que, al igual que Colors original, el disco del 2007, es básicamente una sola canción dividida en fragmentos. Digamos que es una canción única de 78 minutos. Y como canción extendida, es toda una montaña rusa de movimiento, vida, vaivenes, tensión y liberación. Es un conglomerado de sonidos e influencias que para nada, a pesar de lo que estoy diciendo, para nada lo convierten en un disco como estrafalario o inconexo, sino que integran sus intenciones en un disco fluido que jamás se desvía de su centro estético de progressive metalcore, y eso se me hizo un absoluto triunfo. Nuevamente, no son sonidos ajenos para la banda, no lo son, no, pero esta es la bestia liberada y es lo mejor puesto probablemente de la mejor manera posible. Absoluto discazo. Es Between the Buried and Me desinhibido, dando rienda suelta a su creatividad y a su talento. Probablemente la mejor versión de sí mismos cuando ya llevan más de 20 años de carrera, y ante eso me tengo que rendir, no me queda de otra. Y por todo eso fue mi disco favorito del año dentro del rock y del metal. Así que esos fueron mis 30 discos, me arde la garganta, me voy a quedar sin voz. Fue una hora de grabación, probablemente con la edición el video quedará más corto, pero bueno, ha sido una hora hablando, una hora en la cual me la pasé muy bien hablando de tanto disco maravilloso. Recuerden que una vez publique la segunda lista, también les dejaré un link para que vayan a la imagen con el topster de todos los discos, los 30 de esta lista, más los 10 que voy a hacer en la siguiente lista juntos y puestos en orden, cómo los ordenaría. Y déjenme también, si llegaron hasta acá, pues les agradezco y les invito a que me dejen la lista de sus discos favoritos dentro del rock y del metal, si quieren, para seguir con esta dinámica y guardarse otros discos de otros géneros para el próximo video, o si quieren pues tirarme de una vez sus discos más favoritos en general dentro de toda la música, pues también están invitados. Así que nada, me tardé más de lo esperado, pido disculpas, tuve un final de año muy ocupado y este año seguirá siendo muy ocupado. Probablemente el ritmo del canal en los primeros meses sea corto, bajo, pero bueno, no quería desperdiciar más tiempo y de una vez sacar esta lista. Dejé muchos discazos por fuera, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Al final estoy muy satisfecho con la lista que quedó. Estos fueron mis 30 discos favoritos dentro del rock y del metal. Y nada más, gracias por ver el video, ojalá escuchen alguno de estos discos si les llamó la atención la descripción, ojalá le presten atención si hubo alguno que no escucharon, y bueno, y si ponen sus discos favoritos, a lo mejor yo también prestaré atención para escuchar algunos que se me pasaron. Esto es todo por hoy, gracias por ver el video, denle like si les gustó, recuerden que si les gusta lo que hacemos acá, si lo encuentran interesante, siempre dejo un link de PayPal en la descripción para que apoyen al canal si así desean y lo ayuden a sobrevivir, sobre todo ahora que la situación no es la mejor. Pero bueno, nuevamente, gracias por todo, suscríbanse, comenten, nos vemos la próxima. Chao.